Perfecto. ¿Qué tal, don Daniel? ¿Qué tal? Buenas noches, don Gonzalo. Pues aquí leyendo. ¿Y qué estás leyendo? Pues estoy leyendo el Zohar, nada Pues más y nada menos. son palabras mayores. ¿Y usted, doctor? Yo también leyendo, estoy leyendo la Ilíada, Wow. que además recomiendo a todo el mundo que lea la Ilíada, porque a uno se lo enseñan en el colegio y tal, y te confieso que yo nunca la había leído, pero me estoy encontrando con una obra realmente impresionante. O sea, una obra que es más allá, no es una novela ni una obra de ficción, para mí es un libro sagrado, Sí. como es el Y, Zohar. ujú. Y entonces vamos a hablar de estos libros en este vídeo, Sí, porque no, de los yo libros creo que sagrados. en la humanidad no hay muchos libros sagrados, es decir, digo conocidos, o por lo menos los más reconocidos, porque podríamos clasificar primero, claro, la Biblia, ¿no? Es el libro Ujú. sagrado para nosotros, pero al final la Biblia no es un libro, son cientos de libros. Sí. Y de hecho alguno vibra en negativo. Ahí David Hawkins calibró todos los libros de la Biblia y no todos calibran igual. Hay algunos que calibran mucho mejor que otros. Ya. Entonces eso tienen que tener cuidado la gente que, digamos, que se pasa toda la vida estudiando, sobre todo organizaciones que se fundamentan básicamente en la Biblia, en la lectura de la Biblia, pues algunos calibran en negativo, Y hay algunos otros libros. maravillosos, Claro, ¿no? hay otros que son extraordinarios Sí, y te elevan el nivel de conciencia y otros te lo bajan. sí, sí, sí. Pues eso es importante. Pero fíjate, hay otro libro que es la Bhagavad Gita, pero la Bhagavad Gita forma parte, es como una parte de un libro mucho mayor, ¿no? Es Sí, decir, que del pasa Mahabharata, ¿no? del Es. Mahabharata. Sí, lo tengo aquí, además, el Ujú. Mahabharata. Y el Bhagavad Gita es una parte del Mahabharata. Ujú. Pero el Mahabharata también es un libro extraordinario. Yo no lo he leído entero, pero bueno, el Bhagavad Gita la he leído varias veces. Tú lo has leído, me imagino, Sí, un montón de también, ¿no? veces, sí. Y es un libro extraordinario. O sea, que son libros que realmente, quien los escribió eran personas tremendamente especiales, ¿no? Claro. ¿A tu juicio qué es lo que diferencia un libro sagrado de uno que no lo es? ¿Cuál es cuál es la diferencia Pues principal, a tu juicio? yo creo que su validez, o sea, es un libro que vale para cualquier época y son libros que, fíjate, se escribieron hace miles de años y siguen todavía vigentes. Sí, porque hablan de, mira, una de las características es que hablan de los principios universales, Sí, espirituales. sí, sí, sí. Y son libros que son perfectamente válidos para ahora, Sí. que no tienen, vamos, son como libros intemporales, en el Ujú. sentido de que están fuera del tiempo, ¿no? Sí. Otra de las características es que cuando lo lees, eh, los libros tienen un proceso transformador en una persona. Cuando cuando ves una, no sé, una serie de Netflix, te enganchas, al final del día eres peor. No, no, al final se te O olvida. igual, te quedas igual o peor porque se te ha empanado la cabeza, la mente. Eres igual pero más empanado. Pero cuando lees un libro sagrado, eres una persona mejor, porque Sí, tienen tienen la capacidad de transformarte interiormente. sí. Y yo creo que además los libros con cierta sacralidad tienen que leerse de forma sacra, es decir, no es como leer una novela, hay No, que leerla con una actitud. Y fíjate, en la antigüedad se leía en voz alta y yo creo que es bueno también de vez en cuando leer en voz alta, porque de alguna manera no solamente estás interiorizando el mensaje, sino que lo estás verbalizando. Y eso desde el punto de vista vibratorio es importante. sí. Otra cosa que ocurre que es súper peculiar es que
tú lees un libro sagrado un día y lo lees otro día y de repente percibes algo, dices, ¿cómo es posible si he leído este texto 20 veces? De repente ahora percibo algo que nunca he percibido antes. De repente este mensaje que estaba aquí súper claro, ¿cómo no lo he podido leer? Es porque la psique no estaba preparada para escuchar eso. O sea, entras en una conexión, entras en un lenguaje, en un diálogo con el libro. Es impresionante. Sí, 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 sí. Y el libro, muchas de estos libros lo que tienen es que de alguna manera transforman el alma, es decir, que las palabras, hay una parte que va dirigida a lo conceptual, pero hay otra parte que va dirigida al alma, ¿no? Exacto, sí, sí. Y a mí me está pasando, por ejemplo, con la Ilíada, que es un libro, a ver, yo lo que, sin ser especialista, eh, pero que decía que Homero lo que había recogido era relatos y tal, pues, vamos, es absolutamente absurdo eso. O sea, es un libro de una coherencia, es decir, es un libro de una pluma y de una tirada, es decir, Ujú, eh, la complejidad de las historias que ahí se relatan y la complejidad de la trama, vamos, no creo que sea el resultado de unas historias y de unas leyendas, es decir, ahí hay una coherencia y una profundidad. ujú, Y es un libro que tiene además varias lecturas, y muchas lecturas metafóricas y muy profundas, ¿no? El tema es que hay que conocerlas, hay que investigarlas, etcétera. Y no es fácil, no es un libro fácil tampoco. ujú. Sí. eh, otra cosa que ocurre con los libros sagrados es que tienen varios niveles de lectura. Sí, absolutamente. Entonces, tú te lo puedes leer como una historia literal, donde dices, ah, pues mira, este que le ha pasado esto y esto otro, Mm, pero pero tienen esa segunda o tercera capa de profundidad donde se te revela el conocimiento espiritual, los principios espirituales, de forma sutil. Y entonces entras en otro estado de conciencia, cuando eres sí, capaz sí, de entrar ahí. claro. Sí, sí. Hay un libro, por ejemplo, que a mí me gustó de considerarse como un libro sagrado. Yo creo que en parte sí, que es el Sefer Yesirat. No sé si lo has leído. Ujú. Sí, lo tengo aquí, justo. Tengo aquí como 20 libros de cábala ahí pendientes a leer, pero claro, el Zohar es que es larguísimo, es muchísimo. Sí, porque bueno, tú estás leyendo el Zohar, el Sefer Yesirat, que uno lo ve y es un texto brevísimo, pero claro, hay libros comentados del Sefer Yesirat que son muy prolijos, ¿no? Sí, Muy es profundos también. el libro de la formación, Mm, ¿no? De la formación efectivamente. del mundo, sí, sí, claro. Y lo leí en su día y me gustó mucho. Ujú. Y respecto al libro del Zohar, ¿qué te está pareciendo? Eh, increíble. O sea, al principio, a ver, es que tengo una versión que no está muy bien editada y parece un poco de lío, pero tiene unas perlas de conocimiento porque se plantean una serie de problemas que uno no se plantea normalmente. Y, o sea, entras en una dimensión diferente, o sea, increíble. Porque es, digamos, son comentarios a la Biblia, comentarios a pasajes de la Biblia, hechos por básicamente Simón Bar Yochai y sus discípulos. Entonces, se pasaban igual 2 días sin comer, comentando un pasaje de la Biblia, entrando en el pasaje y recibiendo la información. Y entonces se les olvidaba comer y dormir. Entonces se iban a una cueva. Sí, es que esto es el misticismo judío, eran cuevas de esa época. Entonces se iban a una cueva, leían un verso de la Biblia y sacaban petróleo, ¿no? Oro, o sea, empezaban a comentar. A ver, ¿y por qué esto crees que es así? ¿Y por qué crees que...? Y entonces
Simón Bar Yochai le tenían como un auténtico, le llamaban el león del conocimiento. También a Luria le llamaban el león. Es como, era algo impresionante del conocimiento que tenía. Y entonces, aparentemente el libro, el Zohar, lo escribieron los discípulos sobre estas reuniones que tenían. Es como si alguien transcribe estos. Nos vamos a meditar a una, una cueva y entonces alguien transcribe las conclusiones nuestras Mm, sobre pasajes de la Biblia. Y ya, entonces, claro, es impresionante porque es que se plantean temas increíbles. ya. Y oye, y pero el Zohar luego, Moisés de León, que hizo una versión del Zohar. A ver, en el mundo judío hay una disputa sobre, no se sabe si fue escrito por Simón Bar Yochai y los discípulos o fue escrito por Moisés de León en el siglo XIII, donde digamos como que él se pone en la piel de un discípulo de Simón Bar Yochai y comenta y hace los comentarios como si fuera, digamos que pone a estos rabinos como personajes. Ya, Y entonces, o sea, como personajes del libro, pues cogió a estos rabinos. Entonces, no se sabe si él recibió el. Dicen que la mujer que recibió el libro y entonces lo compró por ahí y se lo dio a su marido. Y el marido lo publicó. Pero otros dicen que fue, digamos, de Moisés de León. Fue original de él. Entonces no se sabe si fue del siglo I o del siglo XIII. Pero que salió en España, sí, seguro. ya. Y, claro, salió de aquí y luego se tradujo a otras lenguas, me imagino, ¿no? Bueno, o Mm, estaría en hebreo. sí, lo escribiría en hebreo. Mm, Y es el libro, después de la Biblia, es el libro más. De hecho, dice em, David Hawkins que calibra altísimo, 900 y pico. mm. Así, Ahí es muy interesante ver la tabla de calibración de David Hawkins, porque ahí ha calibrado todo: países, canciones, libros, personajes públicos, gurús, ahí lo tiene todo calibrado. Es uno de los libros que tienes tú, ya, ya, ya. Sí, ahí. el de los niveles de conciencia. Sí, es súper interesante verlo, porque claro, tú, digamos que te da una referencia sobre cuál es el nivel, el grado de verdad que tiene el libro. Mm, interesante. No Sí, la estaba verdad. pensando otros libros sagrados, porque claro, libros sagrados hay muchos, pero no, no olvidarnos de América. Hay un libro que no sé si conoces que es el Popol Vuh. No. Es interesante, por eso no yo lo leí en su día, prácticamente no me acuerdo, pero habla de la creación del mundo y tiene muchas similitudes pues con el Génesis, ¿no? Ujú. Al final son las fuentes pues deben ser similares, ¿no? Pero claro, en América como no había escritura o había una escritura menos sofisticada, pues hay menos, están los códices, hay Sí, varios códices, pero libros sagrados quizás el más conocido es el Popol Vuh. Seguramente habrá más, pero vamos, yo no los conozco. sí. Luego, por ejemplo, se me ocurre un curso de milagros, que así de nuestra época, también muy, muy, muy interesantes, puede ser considerado un libro sagrado. Y sí, entonces invitamos a nuestros oyentes a que nos comenten algún libro sagrado para ellos. Ujú. Sí, porque luego para cada uno, es verdad que hay libros sagrados para la humanidad, pero luego, y yo, a mí me pasa, ¿no? Tienes tu libro personal que para ti representa una especial sacralidad, ¿no? Ujú. Pues nada, pues oye, muy interesante. Muy Es, interesante, don Daniel. pues, a ver si termino la Ilíada, que es larguísima, y a ver si terminas tu Zohar, y luego nos lo intercambiamos. Sí, no, estoy apuntando un montón de perlas para también comentar aquí en el canal.
de cosas que estoy aprendiendo que son increíbles. Ujú. Porque son cuestiones que nunca... Mira, estaba viendo ahora sobre los justos y los injustos, por qué los justos mueren a veces antes que los injustos. Claro, son cosas que no te planteas, pero a lo mejor tú tienes en la familia el típico familiar que, que ha hecho un montón de perrerías y de repente muere después que una persona que es súper santa y súper buena gente. Y te puedes preguntar por qué, qué pasa con la justicia divina. Pues ahí, pues igual son 3 capítulos hablando de eso. Ah, sí. Claro, es un montón de, pues tal, Simón Mario Jai decía esto, luego el hijo decía esto otro, el otro que estaba ahí en la reunión decía otro, esta cosa, entonces se van ahí intercambiando, se va generando un debate sobre... Y al final, así, en estos debates, que esto también lo podemos hacer nosotros, que es plantearnos un tema y empezar a debatirlo y Mm. empezar a profundizar, porque la cábala en realidad es ir quitando las cáscaras que hay hasta llegar al centro de la verdad. Mm. Entonces se van planteando cosas, entonces se van eliminando una cáscara, luego se elimina otra, y así poco a poco van llegando Hasta el núcleo. hasta el núcleo. Muy bien, oye, pues nada, Así vamos que, a una cueva claro, y nos ponemos a grabar. sí, sí, vamos a una cueva, ponemos un pasaje de la Biblia y empezamos ahí. Entonces, claro, entran en otro estado de conciencia, hacemos una meditación primero, entramos en otro estado de conciencia y claro, lo que sale de ahí es muy diferente a, yo qué sé, haber estado un día aquí en la ciudad de trabajo, no tiene nada que ver. Y Sí, claro, y pues sí, eso te eleva muchísimo el espíritu a nosotros también, porque pues es sí. una sensación increíble. Lo que podemos hacer es irnos un fin de semana a meditar y a grabar vídeos. Exacto, sí, sí. Genial, Me parece un plan estupendo. genial, sí, sí, sí. Y entonces nos reunimos, oye, ¿qué te parece esto? Y entonces así vamos entrando en la esta. Perfecto. Genial, don Muy Daniel. bien. Nada, oye, lo hacemos. Gracias. Y luego el karaoke. Es una broma. No, no, luego al karaoke a salirnos ahí. Pues nada, Gonzalo, seguimos. Muchas gracias.